Necesitamos comunicarnos para entendernos. Cuando conversamos, mejoramos la convivencia con los demás y a la vez mejoramos nuestra calidad de vida. Conversar puede ser vital en muchas circunstancias. Cuando estamos solos, por ejemplo, cuando tenemos un problema y necesitamos resolverlo. Conversar es un ingrediente del día a día y se puede convertir en un puente para llegar a muchos lugares, para tener más amigos, para ayudar a los demás, para resolver los problemas, para protestar. Conversar es importante para todos, pero algunos le dan más trascendencia, pues hace parte de su oficio, de su profesión. Para ellos, el lenguaje es determinante a la hora de lograr sus objetivos o ayudarle a otros a lograrlos. Y es que compartir experiencias y transmitir conocimientos son algunas de las cosas que se pueden lograr con una buena comunicación. Las personas que trabajan con la palabra desarrollan también habilidades para escuchar. Y esto es fundamental a la hora de mostrar interés por el otro, a la hora de ponerse en su lugar y entender su diferencia. Si bien hay muchos oficios alrededor de la conversación, hablar por hablar, solo por compartir con los demás y sentir que somos parte de un lugar específico nos hace sentir que estamos vivos. Oficios alrededor de la conversación, ese será nuestro tema de hoy en Medellín se toma la palabra. En Medellín se toma la palabra, creemos que se puede lograr una ciudad donde tu voz y la mía puedan abrazarse sin importar si pensamos diferente. Por eso, conversemos para construir una mejor ciudad. Entablar una buena y cálida conversación siempre será bueno para crear un ambiente de confianza y confort con el otro. Saber conversar puede ser un ejercicio vital. Al fin y al cabo somos seres sociables y vivimos en comunidad. Sin la palabra sería imposible tener una buena relación con el otro. Y aunque conversar es vital para todos, hay algunos que lo hacen para vivir y ayudar a los demás. Hoy empezamos Medellín se toma la palabra conversando gratis sobre los oficios que no tendrían sentido o por lo menos serían muy difíciles sin la palabra. Bienvenidos. ¿A usted le parece importante conversar? Es demasiado importante. Yo creo que el interactuar con las personas es lo más importante del ser como persona, o sea, como ser humano, es lo más importante. La verdad sí, ¿Por demasiado. Porque se hace más amena la carrera, se hace más cortica. O sea, no se envuelve mucho más como en el cliente que en la carrera. Se distrae uno más. Pues aquí en realidad la gente siempre tiene algo para contarle a uno, desde que empiezan con el saludo hasta que vamos llegando a la parte del destino donde finalmente vamos a llegar. Mucha gente desahoga sus problemas, sus penas, sus angustias con uno, le cuenta sus problemas, porque muchas veces en la casa o con la gente del hogar no tienen cómo desahogarse, pero con uno sí. Uno tiene que ser psicólogo aquí porque tiene que entender la gente, tener una disponibilidad pues las 24 horas de estar de buen genio, tratar bien la gente, o sea, recibir todos los que vienen, los usuarios, los visitantes, la gente que viene de otros países y tener ese carisma de recibirlos bien, atenderlos bien. Aquí en nuestro oficio nosotros nos vamos volviendo como confidentes, nos toca volvernos oyentes, así sea porque la gente se comunica mucho y habla, y cuando la gente son malentendidos vamos en un diálogo constante entre sí, un confidente, un confesor, muchas veces aquí también se comunica. La gente cuando se desahoga con usted, ¿qué es lo más común que le cuentan? Cuentan a uno muchas cosas de pareja. Y entonces, por ejemplo, cuando le cuentan esas historias que son como tristes de alguna manera, usted cumple el rol como de psicólogo, usted aconseja o escucha, ¿cuál es como su función? Sí, uno trata de aconsejar a la gente cuál es el mejor camino a seguir. De pronto esa no es la mejor solución, de pronto que la persona esté tomando una decisión muy errada por la rabia. No, y el diálogo es muy importante más que todo cuando uno tiene problemas. Uno por medio del diálogo soluciona problemas, no se llega a los extremos de rabia.
Sí, el diálogo es muy importante para todo. Aquí, precisamente donde hay libros libres en la Universidad de AFIT, vamos a pegar una conversadita. Medellín se toma la palabra con el Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho. Sí, exacto, Escuela de Derecho. En la Escuela de Derecho. Estamos aquí con José Toro, Sí, José Alberto. José Alberto, exacto. José Alberto está como asesor del Centro de Conciliación y es porque nuestro tema hoy es acerca de oficios que tienen que ver con la palabra, oficios que se hacen con la palabra. Sabemos que hay poesía, sabemos que hay literatura, sabemos que hay cantidades de oficios donde la palabra cuenta, en la medicina, en la salud, pero muy poco le confiamos a la palabra y sobre todo en el derecho, que a pesar de que se dice que es el derecho, la ciencia por la cual la palabra debe ser respetada, el común de la población no cree. ¿Por qué? Porque generalmente las personas ven el derecho como algo muy ajeno, lo ven algo como propio de los abogados y los abogados igualmente en muchos casos han intentado, digamos, alejarse de la realidad social. Entonces, digamos, creo que el hecho de existir centros de conciliación orientados a ciertos grupos de personas, digamos, lo que buscan es precisamente lo contrario, es decir, que las personas se apropien del derecho como un mecanismo, podríamos llamar, de emancipación y que precisamente la palabra, digamos, la conversación alrededor, digamos, de los problemas sea una manera de solucionar los conflictos. Bueno, ¿y qué se concilia en un centro de conciliación? Bueno, en un centro de conciliación lo que se busca precisamente es, digamos, tratar de encontrar una solución dialogada con una mediación de alguien a distintos tipos de problemas. Y en general lo que busca es irse como a la alternativa radical, es decir, alternativa radical es cuál es ir a un proceso. Es decir, los procesos, digamos, los vemos como algo, digamos, viable y saludable, pero en realidad en una sociedad lo ideal es que lleguen el menor número de problemas a los procesos. Entonces el centro de conciliación busca otro camino, es decir, que no haya que llegar al pleito, que no haya que llegar al proceso, sino Exactamente. a la conversación, al pacto. Al pacto, es decir, que las personas, digamos, creen una cultura que de alguna forma, digamos, lo pueden arreglar dentro de un marco razonable, argumentado, dialogado y digamos, dentro de la legalidad. Y con eso, digamos, evitar, digamos, todas las complicaciones que puede tener los pleitos, los procesos o todas las soluciones que estarían por fuera del marco jurídico. Bueno, esto es un centro, como en cualquiera, pues, de cualquier universidad o en cualquier ciudad, es un centro que se hace para pobres, para los que no tienen con qué pleitear. Sí, digamos, de alguna manera está pensado, digamos, los consultores jurídicos en Colombia siempre han sido para atender a la población que no tiene cómo costearse un abogado. O sea, que entonces los ricos pueden pelear, porque tienen plata con qué pagar, ¿o qué? Pero digamos, parte de la cultura de la conciliación es eso, es decir, digamos aquí... Que no haya necesidad de exactamente. ir al Y digamos, esa cultura también involucra a los estudiantes, porque, digamos, algunos de los conciliadores son profesores de la Escuela de Derecho, pero también, digamos, los estudiantes están presentes en las audiencias y si cuentan con la autorización de las partes, también pueden participar como conciliadores. Entonces, yo creo que es, digamos, una situación de doble vía, es decir, no solamente son las personas que están ahí, los que no tienen, sino, digamos, las personas que se están formando para ser abogadas, también, digamos, crear e incorporar esa cultura de la conciliación y expandirla, digamos, a todo el espectro social. Porque es que hubo una formación durante mucho tiempo de pleitómanos, ¿no? Sí, todas las universidades, aprenda para el pleito, y uno, ¿cómo así? Pero son leyes, incisos, artículos, siempre pleitómanos. Sí, yo creo que eso es uno de los cambios, digamos, que ha venido paulatinamente teniendo como la formación de los abogados. Es decir, igual, inicialmente era, digamos, el abogado mejor es digamos, el que gana y el que inicia más pleitos. Pero hoy en día, digamos, en realidad lo que se tiene que crear es una cultura de la negociación y del diálogo. Del entendimiento. El entendimiento, exactamente. Entonces, en ese sentido, digamos, eso es clave para la formación y el desarrollo posterior de los abogados. Nosotros decimos que ese es un oficio de la palabra, ¿por qué? Porque, digamos, básicamente en una conciliación, si bien el marco normativo está presente, en realidad es un escenario de conversación, es decir, digamos, uno lo encuentra... De argumentos, exacto, de tesis. Y digamos de apertura, es decir, muchas personas, digamos, unos problemas que no habían dialogado antes, digamos, en la medida en que empiezan, digamos, se da como ese marco de ponerlo en discusión con la intervención de alguien, digamos, que tiene la facilidad de ponerlos a conversar y de encontrar, digamos, una solución, empiezan y encuentran soluciones que nunca las habían pensado porque no las habían hablado. ¿Oíste? Porque yo me pongo a pensar es que la parte difícil de todos estos asuntos es lo sentimental, porque uno dice, la palabra cuando está escrita es pura razón, si Sí. usted lo lee y no importa, es un argumento razonado.
pero cuando usted lo expresa y cuando se enfrenta al contrario, su emoción es la que sale a flote. Sí, efectivamente, digamos, uno lo ve, digamos, como en todas las fases que pueden tener dentro de una misma conciliación. Inicialmente las personas llegan con mucha prevención, luego empiezan a aflorar como todas las emociones y a la medida que de alguna manera sea una especie de terapia, digamos, empiezan a surgir, digamos, las posibles soluciones. Entonces, digamos, la emoción sí juega un papel central y a veces puede verse como un impedimento, pero en la medida que afloran, digamos, se expresan, ya posteriormente llega una fase en que, digamos, llega a un componente que podemos llamar más racional. Bueno, y cuando hay un asunto que es más allá de lo jurídico, por ejemplo, una pareja llega furiosa, ha habido violencia intrafamiliar, todos esos asuntos, más allá de la ley, ustedes entonces recurren, por ejemplo, a un trabajador social o a un psicólogo o a otras personas para que hagan mediación. Digamos, de alguna manera se trabaja conjuntamente. Ahora que aquí en la universidad también hay un programa de psicología, se trabaja, digamos, de la mano con ellos, porque precisamente en muchos casos, es decir, en realidad se resuelven es por esa otra vía, es decir, digamos, el derecho simplemente es el marco, pero en realidad lo que se requiere es la intervención de otras áreas, de otras disciplinas que pongan a las personas, digamos, a plantear sus problemas, a conversar y, digamos, por ese medio encontrar, digamos, soluciones diferentes. Bueno, a comienzos de este año hubo en la Universidad de Antioquia un bonche con un profesor y unos estudiantes y todo el mundo pensaba que lo mejor era aplicar el estatuto. El profesorado se sintió ofendidísimo porque un estudiante agredió a un profesor y los estudiantes a la vez alegaban lo mismo. Cuando todos creíamos que eso iba para un pleito y un proceso y no sé qué cuentos, hubo una comisión de un equipo de negociación de conflictos internos que lo resolvió y no llegó a mayores, es decir, llegó fue a mejores porque la gente se volvió amiga. Unos y otros no solamente reconciliaron, sino que se dieron cuenta que era una tontería enfrentarse. ¿Aquí ocurren pleitos de ese estilo, no? Digamos, sí, finalmente, digamos, las personas llegan muy polarizadas, generalmente llegan con esa carga emocional de la que hablábamos y en la medida en que, digamos, se da la facilitación de esa conversación, sea por el conciliador, sea por el psicólogo, digamos, empieza, por decirlo de alguna manera, a desarmarse el lenguaje, a desarmarse la prevención que traen. Y finalmente, en algunos casos, logran reconstruir, digamos, las relaciones. Digamos, relaciones que venían deterioradas o que venían destruidas, digamos, por ese tipo de ejercicio, vuelven a reconstruirse. No podemos decirlo que en todos. Ah, sí, pero no, es que no es posible que 100% de los casos salgan bien. Muchas veces saldrán peor, pero seguramente no es tanto el número que fracasa, puesto que los centros de conciliación se mantienen. Exactamente. Digamos, creo que muchos de los casos es que las personas no los conocen y, digamos, sería muy importante que los conocieran, digamos, de todo tipo, es decir, los que cobran, los que son gratuitos, etcétera. Porque, digamos, lo que se busca es precisamente que, digamos, se converse. Los problemas que predominan, ¿son familiares o son de propiedad, son civiles, son de qué tipo? No, casi todos los, digamos, hay un número, el número mayoritario son problemas familiares. Es decir, relacionados con divorcios, con cuestiones de los hijos. Maltratos. Exacto, maltratos, digamos, son principalmente, digamos, el grueso de los problemas. Hay algunos, digamos, relacionados con cuestiones de derecho de propiedad, pues cuestiones relacionadas con inmuebles y eso, pero digamos el grueso se concentran en cuestiones de familia. Bueno, y entonces, ¿cómo se hace para tener un lenguaje innovador, tranquilizador, que dé confianza a las personas? ¿Ustedes cómo lo estudian? ¿Ustedes como abogados van más allá de la letra legal? ¿Van a pulir el lenguaje, a buscar formas de persuasión o qué? Digamos, básicamente yo creo que hay como dos componentes. Uno, tratar de hacer leer a las personas que no hay puntos muertos, es decir, que las cosas no son blancas o negras, sino que hay una serie de matices, digamos, que permiten, digamos, construir acuerdos. Y obviamente ahí también se requiere, digamos, yo lo llamaría la calidez del lenguaje, es decir, el abogado necesita el lenguaje técnico cuando está entre abogados, toca, sí. Pero en este caso, es decir, tiene que ser un lenguaje accesible a las personas. Y ustedes se están preparando permanentemente en lecturas, en nuevas visiones, en uso de estos libros para enriquecer también las visiones, las concepciones y por ahí derecho los argumentos. Sí, yo creo que hay un componente muy valioso y es, digamos, el contexto, y es el contexto de una universidad. Y creo que el contexto de una universidad permite, digamos, precisamente que haya como una apertura, digamos, a todas las disciplinas, a todas las manifestaciones del lenguaje, y en ese sentido que, digamos, los estudiantes cuando intervienen allí, digamos, sean más sensibles, digamos, a otras maneras de, exactamente, a usar esas vías. Muy bien, hombre José, muchas gracias. No, muchas gracias igualmente. Te deseo muchos éxitos, hombre. Que igualmente, gracias. La labor que ha sido tan conciliadora. Muchas gracias. Muy amable.
toma la palabra, un programa de la Secretaría de Participación Ciudadana y la Universidad de Antioquia, que quiere propiciar en los ciudadanos una reflexión en torno a la necesidad de pensar y actuar con coherencia. Hoy estamos hablando de los oficios alrededor de la conversación y a continuación vamos a conocer la historia del teléfono de la esperanza, un lugar donde se promueve la salud emocional de las personas a través de la palabra, a través de la escucha. Veamos Medellín soy yo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al teléfono de la esperanza. Adelante. Buenos días, teléfono de la esperanza. Ofelia, me encanta que estemos aquí, frente a frente, tú y yo conversando. ¿Realmente qué fue lo que te enganchó a ti con el teléfono de la esperanza? Conocí al teléfono de la esperanza por un programa radial los sábados a las 11 de la mañana en Radio Bolivariana, porque casualmente encontré la radio prendida en esa emisora y me quedé escuchando un tema interesante y una conversación maravillosa con una voz divina de su directora en este momento. Entonces, al final del programa dijeron, necesitamos voluntarios, ¿quieres hacerte voluntario? Y en ese momento de mi vida yo estaba anhelando encontrar un voluntariado, pero no un voluntariado cualquiera. Cuando me enteré de a qué se dedican, pensé, este es mi momento. Yo la atiendo con mucho gusto. ¿En qué le puedo colaborar? Y es que es precisamente eso, aquí lo más importante en el teléfono de la esperanza, es la conversación, ¿sí ves? Porque la conversación nos acerca, porque la conversación nos permite identificar qué está sintiendo, qué está pensando el otro. Que ahí hay básicamente un insumo importantísimo para que la persona pueda darse cuenta de su situación y pueda generar alternativas. El teléfono de la esperanza nace en Sevilla, España, en un lugarcito donde era una comunidad de personas discapacitadas. Eso fue en el 71, en septiembre del 71. Un fraile de 20 años, Fray Serafín Madrid Soriano, va a esta comunidad a ayudar a estas personas discapacitadas, pero se encuentra con una cantidad de personas de las mismas familias o de la misma comunidad que venían y lo buscaban para contarle sus problemas. Él identifica una necesidad enorme ahí de escucha, de que alguien los escuchara a través de una conversación. Entonces, él convoca, no le daba abasto tanta gente, convoca una cantidad de profesionales de otras disciplinas a que le echen una manito para que vengan y escuchen a estas personas. Ahí nace el teléfono de la esperanza en Sevilla, España. ¿Hace mucho tiempo que quedó sola o es ahorita? Escuchando a otras personas, me siento tan satisfecha porque además de estar aportando a su desenvolvimiento, a mirar cómo resuelven su situación, su momento crítico en ese momento, estoy llenándome yo también, estoy aprendiendo de sus vivencias. En Medellín, hace 14 años empezamos nuestra formación y hace 11 años estamos recibiendo las llamadas, donde el mayor número de llamadas son por problemas familiares, debido a terceros, hijos con drogadicción o con diferentes adicciones, un papá, un esposo que maltrata, también situación económica, también situaciones de rupturas, abandonos. Pero también tenemos un segundo segmento muy fuerte que son problemas psicológicos y psiquiátricos, donde la depresión, la soledad y la incomunicación, porque no se conversa en familia, porque no hay encuentros, porque no hay momentos y espacios de escucha. Esas son nuestras mayores problemáticas. ¿Qué apoyo ha tenido en su familia, en su casa? ¿Hay alguien que le esté acompañando?
Aquí tenemos 2 consultorios en este momento, pues no tenemos los especialistas que vendrían a ser psicólogos, orientadoras familiares, trabajadoras sociales o abogados. Ellos sí que se dan ese gusto de poder conversar con las personas, un 30% de las llamadas que requieren ayuda específica. Nuria, al conversar, nos liberamos de tensiones, podemos explorarnos interiormente y poder ver más fácil soluciones que no veíamos, podemos enriquecernos con las experiencias de tanto el uno como del otro. También a través de la línea telefónica 448-2945. Allí hay personas que llaman, encuentran una voz cálida, una voz de apertura, una voz acogedora que simplemente les dice, te escucho, puedes contarme lo que quieras, aquí eres bienvenido. Aquí aplicamos la cariñoterapia. Las personas se sienten aceptadas como son. No nos interesa en qué cree, qué practica. Aquí nos interesa el sufrimiento del ser humano. ¿Qué ha sido lo más doloroso? ¿Qué es lo que más te ha afectado? José Manuel, mira, hoy estamos hablando sobre esos oficios que tienen como parte importante la conversación. ¿De qué temas te gusta hablar o te gusta como que los clientes se conversen? No le hablan de clima, de todo, pero no muchas cosas relacionadas, más que todo relacionadas con el trabajo, pero el clima, cómo está el trabajo y cosas así, pero cosas muy sencillas. No todo el mundo está abierto para el diálogo. Hay gente que viene a lo que viene y listo. Sí, porque si no hay un motivo de conversación, se torna como incómodo, aburrido, como que se termina rápido. Es importante, a veces confían en uno, le comentan los problemas, algunas dificultades por las que están pasando. Entonces a uno le toca, por ejemplo, escuchar a la gente y muchas veces asesorarlos. Hay muchos clientes que llegan acá con problemas, con ganas de desahogarse, entonces uno hace como el papel como de psicólogo. Entonces van llegando, van contando sus problemas. Cuando uno puede aconsejar, aconseja. Cuando no, uno escucha. A veces alguien necesita que los escuche y uno es buen oidor. Yo pienso que si le comentan a uno alguna dificultad es porque se están desestresando, es porque confían verdaderamente en uno, ¿sí? Para desahogarse, porque hay momentos dados que no hay como a quien comentarle algo como muy confidencial. Es bueno e importante para el ser humano en general que tener esos momentos como de esparcimiento. Lo bueno es que a veces hay opiniones que uno no había pensado, pues. Entonces escuchar otros puntos de vista es bueno. Es bueno escuchar puntos de vista distintos a los que uno tiene. Promover la conversación y liderar diálogos en todas las comunas de la ciudad es el objetivo de Medellín Se Toma la Palabra. Aquí creemos que conversando nos entendemos. Por eso los invitamos a reflexionar sobre temas de interés general que pueden lograr de alguna manera que la ciudad se transforme. Por eso conversemos para construir una mejor ciudad. Hasta la próxima.